Buenos días. Hoy voy a hablaros del estreñimiento infantil, tal como os prometí en el grupo Mamis Tenerife. Y esto venía a raíz de una mamá que comentaba que su hija tenía problemas con la defecación, ¿vale? Entonces, voy a explicaros un poquito, sin términos técnicos, cómo funciona la defecación para que tengamos todos una idea y nos entendamos, ¿vale? Bien. El intestino moviliza las heces, van bajando las heces y cuando llegan al final del intestino, nuestro cuerpo puede notar presencia de heces y si en ese momento vamos al baño, lo que hay en el baño cuando vamos a defecar es una relajación del esfínter, ¿vale? Del ano, del final del tubo digestivo, del aparato digestivo y y salen las heces. Si en ese momento no queremos ir al baño a hacer caca, hay otro esfínter dentro, otra compuerta que cierra el intestino, que también frena y no las deja salir. Entonces aguantamos un ratito más, ¿vale? Bien, este mecanismo es un mecanismo, el del esfínter externo, el esfínter interno no, pero el externo, el de relajar y contraer cuando queremos aguantarnos, la contracción voluntaria, el cierre voluntario, es un mecanismo neurológico que se va adquiriendo con la edad, que más o menos siempre cuadra con el niño que ya empieza a dejar el pañal y el niño o la niña espontáneamente va al baño voluntariamente. Como es un desarrollo neurológico, es interesante que se respeten los tiempos, ¿no?, de estos niños y niñas, que de hecho se ha visto que aun haciendo un entrenamiento intenso no se consiguen grandes avances ni adelantar mucho el tiempo en el que los niños y las niñas dejan el pañal. Con lo cual es un poco sin sentido, ¿no?, perder el tiempo en hacer esto porque, ya os digo, depende mayormente de un desarrollo neurológico. Eso por un lado. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de estreñimiento? ¿A qué nos referimos? ¿Vale? Porque no hay un consenso mundial sobre este término. Sí que se habla de estreñimiento cuando hay menos de 3 deposiciones a la semana, pero a mí lo que me interesa realmente es la funcionalidad, el funcionamiento. Si hay algo que no funciona bien, entonces, se llame de una manera o de la otra, hay que verlo, hay que tratarlo y hay que mejorarlo. Y esto es lo que pasa con el estreñimiento. Entonces, yo me ciño a dos factores. Uno, la cantidad de deposiciones a la semana y la consistencia de esas heces, ¿vale? La consistencia ideal de las heces es ni muy líquida ni muy seca. Es una consistencia media, con solidez y ya está. Más o menos, para que nos entendamos, con esto es suficiente. Todo lo que sea ya que salga de este rango, si es mantenido en el tiempo, no puntual, pues hay que mirarlo, ¿vale? Aunque una persona vaya todos los días al baño, si esas heces están secas, hay algo que no funciona bien. ¿Por qué las heces se secan? Porque están más tiempo del debido en nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando están retenidas más tiempo del que deben, se empiezan a deshidratar y a secar. Y cuando llegamos a ese momento, hay dos problemas. Uno, que esas mismas heces nos va a costar sacarlas, porque están secas y no deslizan bien. Y además que las que llegaban por detrás también van a encontrar un tope y se van a frenar, con lo cual es un círculo vicioso. Tengo heces secas, tengo que ir al baño y empujar, las que llegan detrás también. Vamos repitiendo ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Que unas heces secas generan que tengamos que hacer fuerza, con lo cual son empujes repetitivos toda nuestra vida en el suelo pélvico, que se estira y se distiende y sufre, porque para nosotros no significa mucho un empuje de este tipo, pero porque nuestro concepto lo valoramos en función de todo nuestro cuerpo. Pero fijaros en que el suelo pélvico son músculos pequeñísimos, que lo que hay en esa zona, el tejido, el colágeno, los órganos, los músculos, es todo pequeñito. Entonces, un empuje desde arriba con nuestro diafragma y nuestros abdominales genera mucha distensión y mucho estiramiento. Esto, repetido en el tiempo, daña de manera considerable el suelo pélvico. ¿Vale?
entonces, por un lado esto, ¿vale? Entonces, en un niño, ¿qué pasa? O en una niña. A veces, que es lo más común, es que las heces se quedan secas por la razón que sea. Y cuando vas al baño, cuando va al baño, le cuesta que esa caca salga. Y puede haber un daño en el esfínter. Hablamos de una fisura, de una herida, ¿vale? Con lo cual, la siguiente vez que vaya al baño, le va a doler. Y el esfínter, cuando le duele y tiene una herida y está irritado, se cierra y se contrae. Y lo que tiene que hacer para la defecación es relajarse. Esto se mantiene un poco en el tiempo, porque una herida que con el esfínter cerrado se intenta cicatrizar, pero cada vez que vamos al baño, que es una función vital, se estira, se vuelve a abrir la herida. Tanto que las fisuras cronifican una barbaridad. Hay fisuras, bueno, al final muchas personas acaban operándose de fisuras porque es una problemática y un dolor insoportable. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda la zona irritada y con el tiempo, cada vez que vamos al baño, nuestro esfínter ha tomado la medida de que en vez de relajarse, se contrae. ¿Vale? Y ahí está el problema en muchos niños, que cuando van al baño, en vez de su esfínter relajarse, se contrae. Puede ser que la primera vez que el niño tuvo un problema con el esfínter sea porque voluntariamente se aguantó. El 50% de las mujeres se hacen estreñidas porque aguantan las ganas de ir al baño. Que no te gusta el espacio donde tienes que ir al baño, o estás influida por factores sociales, por X, la razón que sea, el 50% de las mujeres nos hacemos estreñidas. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al baño cuando den ganas. Eso es lo primero, básico. Bien. Entonces, a los niños y niñas nos ponemos en la situación de que algo les irritó el esfínter, porque aguantaron voluntariamente o porque por un cambio en la alimentación hubo unas heces más secas en un momento dado. Y cuando fueron al baño, ese esfínter se irritó, se dañó. Y ya se queda el esfínter que cierra, en vez de relajar. Vale, esto se puede tratar y se trata en consulta con niños que tienen conocimiento de lo que les está pasando. Entonces les explicas, con los papás en la consulta y las mamás, y les explicas, y yo particularmente les explico con, mira, mamá, ven, papá, ven, que vamos a ponerte a ti de ejemplo para que los niños vean tranquilamente qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo funciona la zona. Hacemos ejemplos y los niños van entendiendo. Y entonces ellos pueden intentar controlar qué es la relajación y qué es la contracción. Aparte, bueno, en consulta sin ser, no es invasivo doloroso, me refiero, entienden bien y se suele solucionar súper bien. Pero para eso tienes que llegar a una edad de que lo puedas entender. Pero es que hasta esa edad, que hablo de 7 años, 8 años, es que hasta esa edad puede haber habido años de daño. Entonces, podéis ya mirarlo, porque podéis mirar al nene, venga, empuja como si fueras a hacer caca. A ver si ves que realmente abre la zona hacia afuera o que cierra el esfínter como hacia adentro del cuerpo. Bueno, pues esto te da unas pistas, ¿vale? Después, a veces hay malformaciones o además a veces son cositas muy pequeñas, que al final del esfínter hay un plieguecito de más o hay una angulación pequeñita más de lo que debería. Entonces, claro, las heces van a salir, pero ven, hay un tope. Esto suele ser desde el nacimiento. Normalmente los pediatras que lo diagnostican, que a veces lo difícil es que se diagnostique en el momento, lo diagnosticas prontito y como ese tejido es más laxo y se estira más fácil, pues los padres hacen unos masajes a los niños en la zona y estiras la zona. Vale, va estirando y deja de haber el problema. Después de más mayorcito sí que se puede hacer también. Molesta un poco más, claro, el niño ya tiene voluntad, a lo mejor no quiere y te dice, mira que no, y no es como cuando son bebés, ¿vale? Pero también se puede hacer. Entonces, también hay un término que se llama encopresis. A veces no sabemos que los niños tienen problemas con la defecación, porque igual van al baño ellos solos y no estás pendiente de cómo hacen la caca, si la dejan de hacer, o les limpias o se limpias, pero no ves la consistencia de esas heces. Entonces, encopresis significa el escape, ¿vale?, de fluido intestinal y se ve en el calzoncillo o en la braga del niño o de la niña. Muchas veces, desde las familias,
normal, porque no hay conocimiento de este tema, se interpreta como que hay escape, ¿vale? En realidad sí que hay un escape, pero ¿por qué hay un escape? Derivado de las heces retenidas, al final hay tal colapso en el intestino, las heces se quedan secas, acumuladas y deshidratadas, y lo que sale es un poco de fluido, de restos líquidos que sí que pueden colarse a través de esa masa y manchar la ropa interior. Pero esto ya nos está dando un signo de estreñimiento, ¿vale? Muchas veces el tema del estreñimiento y del poco control defecatorio, tanto estreñimiento como lo contrario, y a nivel urinario de la orina también, hay factores emocionales en el niño, ¿vale? Y esto es súper importante vigilarlo porque además se puede tratar con muy buenos resultados. A veces un simple cambio de hábitos, de vivienda, de entorno social, hablo de colegio, a veces separaciones de las parejas, provoca que los niños, bueno, pues reflejen mucho en esta zona sus inquietudes, sus preocupaciones. Ahora os he hecho, yo creo que a grosso modo, lo más importante os lo he comentado. Como siempre digo, si tenéis alguna cuestión particular sobre lo que estoy hablando, se me puede haber olvidado cualquier cosita, me lo decís y lo comentamos, ¿vale? Ahora os he hecho una esquemita, ¿vale? Podemos ayudar a los niños y niñas a que vayan mejor al baño, ¿vale? Hay unas medidas para mí son básicas. Primero, intentar que el niño, si es muy pequeño no se puede, pero intentar que entienda cómo funciona la defecación y que si se secan las heces dentro, después les va a costar, les va a hacer daño, y que intentando que el niño vaya o la niña vaya al baño a hacer caca cuando tenga ganas, porque luego se entretienen, se despistan jugando y ya generan este círculo, ¿vale? A veces parcheamos un poco. Un niño tiene problemas en la defecación y entonces un laxante parece que soluciona. En algunos casos sí, pero al final estás, lo que digo yo, parcheando. Sí que consigues lo que quieres. Mira, si ahora va al baño todos los días, pero si la causa no la corriges, va a seguir así siempre. Por eso para mí es importante buscar la causa, solucionar la causa. Bien, y a todo esto venía el esquema. Este que tengo aquí, que yo no pinto muy bien, pero bueno, lo hemos hecho ahí como he podido. El intestino tiene una forma, ¿vale? Y nosotros cuando estamos de pie, o sentados, o sin hacer caca, en reposo, por eso pongo aquí el reposo, el intestino, el recto, tiene una forma, ¿vale? Y tiene este ángulo, este cierre, ¿vale? Porque hay un músculo, que es esto que veis aquí, que tira del intestino y lo cierra, con lo cual las heces están retenidas en el intestino porque hay este ángulo aquí cerrado, entonces les cuesta salir porque hay como un cierre muy angulado, ¿vale? Y también porque nuestros esfínteres están cerrados y dicen aquí retengo las heces y aquí no salen y no salen, ¿vale? Entonces, una medida muy importante es intentar corregir el ángulo del intestino, ¿vale? Cuando vamos al baño. Entonces, la posición ideal cuando estamos de cuclillas, ¿vale? O en un orinal, o con una banqueta debajo de los pies, imitando lo más posible la posición de cuclillas, que es muslos pegados al pecho. En esta posición de cuclillas, ¿qué pasa? Que el intestino queda más abierto, ¿ves? Ya no hay ese ángulo que impide que las heces salgan. Hay un ángulo más abierto, ¿vale? Y esto es súper interesante, porque hoy en día, antiguamente se utiliza, el váter era un agujero en el suelo, era la posición de cuclillas, y era la posición ideal, ¿vale? Por esto que os digo. Y ahora, ¿qué pasa también con los niños? Que están en el orinal al principio, cuando empiezan a controlar los esfínteres, están en el orinal. Pero muchas veces por no limpiar, por comodidad, los pasamos rápido al váter. Pues a un niño, cuanto más tiempo esté en esa posición, mejor. Más va a instaurar los mecanismos adecuados para la defecación, para el vaciado del intestino. Entonces,
intentad alargar la posición de orinar y si no, un taburete debajo de los pies, pero un taburete adaptado en altura al niño, o sea, no vale para un adulto el mismo taburete que para un niño. Si un adulto tiene que buscar un taburete para poner las piernas en esta posición que os decía, para el niño ese mismo taburete no sirve, tiene que ser más alto. De hecho, el tener los pies en apoyo en un taburete, aparte que el niño puede consolidar y generar presión para corregir, enderezar, activar fascias y tejidos que ayudan también a la defecación, ¿vale? También estamos corrigiendo este ángulo, por esto que os decía, ¿vale? Entonces, que el niño vaya al baño cuando le den ganas, que corrijamos la posición, ingesta adecuada de líquidos, claro, porque así hay más hidratación de todos los tejidos, del intestino también y de las heces también. Eso es lo más importante, ¿vale? Y después tenemos que valorar también, bueno, la alimentación y, por supuesto, movilidad, con actividad, bueno, que se muevan para movilizar el intestino. El diafragma es un músculo súper importante. No tiene, lo que os voy a contar, no tiene tanta importancia en niños muy pequeños, pero sí en más mayores. El diafragma, en su movimiento, hace que el suelo pélvico también se mueva acompasado, acompañando a este diafragma, y el diafragma hace realmente como un bombeo en el intestino y favorece el movimiento intestinal. Muchas veces tenemos el funcionamiento del diafragma, que tengo que hacer un vídeo de esto. El funcionamiento del diafragma no es del todo correcto, entonces tampoco moviliza bien la masa, las vísceras, y también entonces esto hace que no ayudemos mucho al intestino. Los niños más pequeñitos suelen tener una respiración muy adecuada, muy fisiológica, pues muy como de libro, ¿no? Diafragmática. Pero según vamos avanzando en la edad, por malas posturas, por estrés, empezamos a generar una respiración más torácica que no hace expansión del diafragma, que con el tiempo también puede dañar al suelo pélvico y al intestino, ¿vale? Eso también por otro lado. Es muy importante que el niño conozca, ¿vale?, esto que os estoy contando de una manera coloquial, para que entienda la importancia que tiene. Y un poco fisgar, ya os he dicho, fisgar, si son más mayorcitos los niños, pues venga, entras en el baño, miras, o veis si siempre hace fuerza, oye, ¿por qué siempre estás haciendo fuerza? ¿Vale? Y luego hay otro factor también, hay más movimiento intestinal después de las comidas principales, de desayuno, comida y cena, hay más movimiento intestinal, ¿vale? Hay un reflejo gastrocólico se llama. Y especialmente en líneas generales después del desayuno. Madres y padres que me estáis escuchando, seguramente diréis, ay, pues mira, si yo suelo ir más por la mañana, pues mira, yo por la noche. También depende un poco de cuando estéis más tranquilos y de los hábitos, de los horarios, pues a los niños pasa lo mismo. Hay más movimiento intestinal después de las comidas principales. Entonces, si vemos que el niño tiende a ir más al baño por la mañana, pero a lo mejor luego ya está en el colegio, y esto es un problema para el niño o la niña porque ya no quiere ir al váter, etc., pues lo que vamos a hacer es adelantar 10 minutos en levantarlos, que desayunen con calma, intentar que vayan al baño en casa. O sea, el momento de dificultad es pasarlo del cole a casa y ya están en un entorno relajado y es más fácil. Pero a lo mejor puede ser que, ¿no?, que veas que tienen más facilidad por la noche. Suele ser por la mañana en general, más en los niños suele ser más por la mañana, ¿eh? O varias veces, pero ese niño no tendría este problema del que estamos hablando ahora. Bueno, también favorecer esto, ¿vale? ¿Qué más, chicas? Me estoy alargando un poco. Bueno, pues hasta aquí yo creo el tema del estreñimiento infantil. Si tenéis dudas, preguntadme, intento escribirlas, que ya veo que me enrollo un poco con los vídeos. Pero bueno, espero que haya quedado claro, ¿vale? Pues nada, que tengáis buena Semana Santa. Hasta luego, gracias.